Buen día, dice. Buen día, licenciado. Bien, ya saben que el día lunes tienen el examen. El examen solamente es hasta donde hemos hecho la práctica de caso LATAM, o sea, hasta identificar lo que son la relación con las aseveraciones. Veamos dónde está el caso de LATAM, lo voy a revisar. A ver, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Noelia Hernández. Ahora venido. Ok. Entonces busquemos el caso LATAM solamente para recordar qué es lo que hemos hecho, lo último que hicimos. Que eran los saldos y cuentas significativas. Aquí habíamos llegado a como decía, a identificar cuáles eran los saldos de cuenta que están en el balance general y las clases de transacciones que están también en cuentas de balance general, pero no como saldos, sino como transacciones. Y sobre todo están en todas las cuentas de resultados. Entonces, estos habían que vincular con las aseveraciones para saber qué es lo que vamos a probar. Si ocurrencia, integridad, exactitud, existencia, evaluación, derechos, obligaciones y las revelaciones. Entonces ya hicimos ese análisis, que es lo más importante, y ahora hay que empezar a hacer las pruebas respecto a cada uno de estos flujos, ¿no? Ya por ciclos de transacción, de ventas, por ejemplo, de compras, por ejemplo. Con ustedes vamos a hacer un ejercicio sobre todo de compras, que es el que está aquí. Para probar, ya les digo, integridad, existencia, evaluación, derechos, obligaciones y revelaciones principalmente, aunque eso depende del tipo de negocio que estemos auditando. Entonces, cada uno de estos ciclos de transacción merecen ser descritos, identificados en cuanto a qué controles tienen, qué riesgos primero y qué controles tienen. Entonces, como habíamos visto antes, 3 son las fases ahora que tienen que ustedes seguir por cada ciclo de transacción. ¿Ok? Esos son, si toman las guías, ojo, eso está en la guía, ya les he dicho antes, pero les reitero, ahora estamos entrando en los capítulos 8, 9 y 10, 8, 9 y 10, de lo, ya en la parte práctica, de lo que significan identificar los riesgos, que es el capítulo 8, evaluar los riesgos, capítulo 9, y determinar los riesgos significativos. Entonces, ese sí va a ser un examen más completo. Y luego para evaluar, entender el control interno, evaluar el control interno.
Entonces, vamos a entrar así. Ahora tienen que ustedes considerar esos capítulos. De la guía tienen que leer esos capítulos profundamente porque ya estamos entrando en aspectos que son propios de la auditoría como práctica. Estamos en día 17 de agosto. Y como digo, entonces vamos a relacionar lo que son los riesgos con controles. Y los riesgos están en el capítulo 8, 9, 10, y los controles están en el capítulo 11, entendimiento de los controles internos, 12, la evaluación del control interno, que son los que vamos a ahora describir de tal manera de que sepamos cómo estamos haciendo este trabajo para cada uno de esos ciclos de transacción. Solo repasemos. Entonces digo, lo primero voy a ahora hacerlo a la luz de la guía. Todo lo voy a hacer a la luz de la guía simplemente porque ustedes van a hacer lo mismo y voy a guiarles ahora para saber cómo se hace esta lectura. Para empezar, los riesgos se identifican por cada uno de sus ciclos de transacción con base en las NIAs 300, principalmente la NIA 315. ¿Ok? Ese procedimiento es parte de la fase 1 del proceso de auditoría, que es la evaluación de riesgos. ¿Ok? Entonces, ya nosotros antes hemos hecho la identificación de los ciclos de transacción, como lo hicimos hasta la anterior clase, de lo más significativo. ¿Y cómo sabíamos que era lo más significativo? Teníamos que calcular la materialidad y luego entender qué son las aseveraciones. Aseveraciones tanto para saldos de cuenta como aseveraciones para clases de transacciones. ¿Qué énfasis había que tomar? Y desde el principio estamos planeando efectuar la auditoría por ciclos de transacción, el efectivo y flujos relacionados, las ventas y cobranzas, las compras y pagos, propiedad, planta y equipo, inventarios y costos, recursos humanos y personal. Principalmente esos 6 ciclos. En el caso de LATAM, también hemos tomado en cuenta por separado toda la deuda financiera. ¿Por qué? Porque esta empresa está con dificultades, se ha sometido a la ley para declararse en emergencia, para saber si se puede hacer todavía una reestructuración y poder
continuar como empresa en marcha. Sí es posible, está en esa fase, pero está en una gran dificultad porque ya no tiene patrimonio, ya tiene deficiencia de activos que, visto desde otro punto de vista, es que los pasivos son más que los activos. O sea, los activos ya no pueden cubrir todo el pasivo, por eso se dice que es deficiencia en activos. Bueno, pero en condiciones normales de empresas que actúan normalmente y no tienen problemas de condición de empresa en marcha, entonces había que hacer, vuelvo a repetir, primero, conocer profundamente el negocio. ¿Ok? Como lo hemos visto en el caso del Laptam, a qué se dedica, etc. Luego, había que calcular la materialidad para saber cuáles son los saldos de cuenta y transacciones más significativos. Tercero, identificar esos saldos de cuenta y transacciones significativos en función de esa materialidad. Cuarto, asociar esos por ciclos de transacción. Había que clasificar como lo hemos hecho. Y luego asociar todo eso con los saldos de cuenta, solo los saldos de cuenta y transacciones significativas, solo los saldos de cuenta y transacciones significativas que lo habíamos marcado con color amarillo, con las aseveraciones que pensamos probar. Ahí estamos. Entonces, ahora lo que corresponde es efectuar los procedimientos de evaluación de riesgos, ¿no? Siempre considerando los riesgos de negocio y fraude a través del entendimiento de la entidad. Y luego ver los controles e implementación de controles que hubiera tenido la empresa. Además, aquí hay algo que es bien importante. Una cosa es identificar los riesgos a nivel de negocio y otra cosa es identificar los riesgos a nivel de procesos y estados financieros. Bueno, ¿cómo es que esto involucra? ¿Cómo es que esto involucra? También saber si los riesgos tienen componentes de fraude, como en el caso de los ingresos, que en general casi en todas las empresas, pues el riesgo de fraude, bueno, en el caso de los ingresos están casi siempre, tienen un componente de fraude, están involucrados con fraude. Hay un alto riesgo de fraude con los ingresos. Bien, ¿por qué digo esto? ¿Por qué se hace esta búsqueda de posibilidad de fraude? Porque si es que tienen componentes de fraude, puede ser que esos riesgos sean significativos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a clasificar los riesgos en riesgos altos, moderados y bajos. Pero, si hay un riesgo más que alto o con el umbral superior de alto, más un componente que es de fraude, a eso se conoce como riesgo significativo, que va a estar en el capítulo 10, ¿Ok? Bien, entonces, efectuamos el procedimiento de evaluación de riesgo, que consiste, ya les decía, en 3. 1, identificar el riesgo.
¿Ok? 2, valorar el riesgo. Y 3, identificar los riesgos que son significativos. Los riesgos significativos no son muchos, por si acaso. Tal vez 5, no creo que sean más. Sigamos. Tomamos entonces la NIA 240. Solo les estoy guiando lo que van a leer. ¿Sí? Está en la guía. No, tomamos siempre la NIA 240, que es de fraude. Pero principalmente tomamos la NIA 315, que establece cómo es que hay que identificar los riesgos hasta llegar a los riesgos de incorrección material. ¿Ok? Hasta llegar al RIM. Cuidado con las palabras que estoy empleando. Hasta llegar al RIM. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se llega al RIM? Lo hemos visto en el proceso de auditoría. Solo para recordarles lo que hemos visto. Bien. Cuando vamos a evaluar los riesgos, eso quiere decir que no están estudiando, ya me preocupa, pero bueno, ya no puedo hacer mucho a estas alturas si no leen. Los riesgos se consideran en 3 niveles. A nivel de la entidad, a nivel de proceso y a nivel de estados financieros y aseveraciones. Los riesgos a nivel de la entidad se conocen obviamente como riesgos a nivel estratégico. Bien, y estos riesgos a nivel de la entidad tienen controles que son, como hemos visto, 17 principios basados en 5 elementos de control interno. Ahora, en los procesos, como vamos a ver con diagramas de flujo, etcétera, en los procesos también se definen los controles que son específicos. Y como lo hicimos ya, a nivel de estados financieros, tomamos los ciclos de transacción de estos procesos, como lo hemos hecho en el caso LATAM, y los asociamos por aseveraciones, integridad, existencia, exactitud, etcétera, como lo hicimos en el caso de LATAM. Ahora hay que identificar los riesgos en esos procesos, en eso estamos, por eso estamos llevando el nuevo énfasis de lo que significan los riesgos. Entonces, identificamos los riesgos por procesos, pero también los asociamos con los controles específicos. Los asociamos con los controles específicos. A ver, lo voy a describir de otra forma. Decía, aquí se han identificado los riesgos a nivel de aseveraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que asociarlos con los controles
específicos de los procesos. La combinación de los riesgos a nivel de estados financieros y aseveraciones se conoce como RIM, que es lo que ya hemos visto. Solo les estoy repasando por si acaso se hubieran olvidado. La combinación de los riesgos a nivel de estados financieros y aseveraciones con sus controles específicos se conoce como riesgo combinado o riesgo de incorrección material. Preguntas. Entonces, mi pregunta de hace un rato era, ¿en qué nivel se considera el RIM o riesgo de incorrección material? Y yo esperaba que ustedes me digan solo a nivel de estados financieros y aseveraciones. El RIM no se considera a nivel de la entidad, el RIM no se considera a nivel de procesos. El RIM combinado solo se produce a nivel de aseveraciones y estados financieros. Preguntas. No hay preguntas. Continuamos entonces con la guía. Caramba, ahí estábamos. Por eso dice, ¿no? Hay que considerar la NIA 315 para identificar los riesgos de incorrección material. Y voy a cambiar un poquito. Los riesgos de incorrección material, ya sea debido a fraude o error. ¿A nivel de dónde? A nivel de estados financieros y a nivel de aseveraciones. ¿Entendieron por qué se dice eso? Ya les he explicado. Cuidado, el RIM solamente se considera a nivel de estado financiero y aseveraciones. Ya lo he dicho varias veces. Entonces, el riesgo inherente considerado, este riesgo inherente, es solamente se toma en cuenta en ese nivel de aseveraciones, sobre las clases de transacciones y saldos de cuenta, como ya saben cuáles son esas, ahí están. Sin considerar, es la posibilidad de error o de incorrección, sin considerar el control interno. Y hay que identificar los controles por separado, pero de repente los controles no están identificando o descubriendo o previendo y corrigiendo los posibles errores. Y a eso se conoce como riesgo de control, de que la posibilidad de que los controles, pese a que se los ponga, no detecten, no prevengan, ni corrijan los errores. Ya saben que la 240 es que va a considerar que hay la posibilidad de fraude, pero no es, ojo, no es responsabilidad del auditor
detectar fraudes. No es. La responsabilidad del auditor es identificar los riesgos, no el fraude, el riesgo de fraude, y que esa posibilidad de fraude tenga controles. Porque el fraude es un acto intencional. Siendo un acto intencional, como lo estoy marcando ahí con rojo, siendo un acto intencional, pues justamente tiende a que sea ocultado y posiblemente nunca se descubra, porque es un hecho intencional de alguien. ¿Ok? Pueden ser hechas por personas o inclusive por la administración. Pero la empresa debe tener identificados los riesgos de fraude y la empresa debe tener sus propios controles antifraude que los tiene que identificar también el auditor, porque lo que sí va a hacer el auditor es evaluar esos riesgos que ellos tienen antifraude. Y voy a repetir por enésima vez, sin embargo, el auditor no tiene la responsabilidad de descubrir los fraudes. Tiene que descansar y decir, esta empresa tiene controles. Qué bien, tiene controles, eso me da confianza. Nada más. Claro está que hay que mantener un escepticismo profesional. Eso significa que en la medida que vayan apareciendo los errores o las incorrecciones, a uno le surgen dudas, igual que en la vida real. ¿Ok? ¿Qué escepticismo? Es la duda. Claro, a veces hay poca duda y de pronto a veces hay mucha duda. Cuando uno encuentra un error, por ejemplo, si ustedes se están enamorando y en un momento de esos encuentran un error, una incoherencia a su enamorada o a su enamorado, entonces entra una especie de un ras en el corazón y empieza a tener dudas de la persona. Es igualito. La empresa uno está pensando que está haciendo un buen trabajo, está haciendo un trabajo normal, piensa que la empresa tiene controles, qué sé yo. Pero cuando uno encuentra un error o algo como que no hay controles, ¿no? O una incorrección, entonces empiezan las dudas. A eso se llama escepticismo profesional. Y cuando hay duda en una empresa, cuando uno encuentra errores o no hay controles y dice, aquí puede haber algo que esté fallando, algo que esté ocurriendo mal, entonces uno tiene que luego hacer más pruebas de auditoría. Ese es el problema, ¿ok? Hacer más pruebas. Pero también es importante considerar que los registros que nos están proporcionando al principio son genuinos, son registros de los cuales al principio no vamos a desconfiar mientras nos surjan las dudas y haya mayor escepticismo.
Lo otro es que, dice aquí, a cada momento, como estamos en la fase todavía de planificación de la auditoría, identificando riesgos y controles, a cada momento hay que reunirse con el equipo para explicar qué estamos haciendo. Que no vayan, ¿no? Porque es un equipo de auditores senior, semi-senior, junior, y hay que explicarles dónde estamos yendo, dónde estamos poniendo énfasis, que no trabajen a ciegas. Eso está en la NIA 240, ¿no? Para que además sepan dónde vamos a poner un énfasis especial. Entonces, debemos nosotros tratar de indagar qué hace la administración, porque eso de identificar los riesgos no es propiamente del auditor. El auditor solamente identifica los riesgos relevantes, pero es de la administración, de la empresa que vamos a auditar. Ellos deben administrar sus riesgos. Ellos. Y nosotros debemos descubrir cómo administran sus riesgos. Entonces, no es tan difícil. Lo que a ellos les tenemos que decir es, ¿dónde están sus matrices de riesgos? ¿No? ¿Dónde están? Y vamos a identificar nosotros solamente aquellos que son relevantes para el trabajo de auditoría. Y vamos a comunicarnos con la administración y con los encargados del gobierno corporativo. La administración es la gerencia general y el gobierno corporativo es el directorio. Sigo. Solo estoy revisando la guía para que ustedes terminen de leer. Entonces, indagamos. Claro que a la administración le vamos a preguntar en su momento, en la indagación, y le vamos a decir a ellos, ¿ustedes conocen algo, han tenido en el año algún problema de fraude? ¿Están controlando la posibilidad de fraude? ¿Qué controles pusieron antifraude? Entonces, ¿eso dónde está? En la NIA 240, párrafo 18. En un momento de esos, nosotros vamos a realizar procedimientos analíticos también, comparaciones del año pasado con este año, para saber si realmente, las indagaciones que vamos a hacer al inicio, vamos a decir, por ejemplo, ¿cómo les ha ido este año con relación al año anterior? Eso le vamos a preguntar a la gerencia, a la administración y al gobierno corporativo. Y ellos nos van a responder seguramente, nos van a responder y nos van a decir, este año nos ha ido bien, hemos incrementado nuestras ventas, la comercialización en un 10%, también los clientes, y hemos abarcado un poco más el mercado. Si es que eso nos van a decir de palabra, es bien fácil tomar el estado de resultados del año pasado, comparar con el estado de resultados de este año, así comparar simplemente. Y al rato que comparen, ¿qué tiene que surgir? Lo que ha dicho la gerencia y lo que ha dicho el gobierno. Estamos contentos porque este año ha aumentado las ventas en 5%. Tomamos los estados financieros y vemos que ha aumentado en 5 o 6%, ha aumentado algo más, menos, pero ha aumentado. Entonces estamos tranquilos. Como también podía decirnos, no, este año no nos ha ido muy bien. El problema del COVID, ustedes saben, las ventas han bajado, ¿no? Y por lo tanto,
hemos recortado el personal, hemos hecho esto, hemos vendido algunas máquinas, todo eso que están diciendo, rapidito vamos a mirar los estados financieros en la fase de planificación y eso se llama procedimientos analíticos. Esos son los famosos procedimientos analíticos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puede ser que si nos han mentido, entonces ya entremos a un concepto de que posiblemente haya fraude porque nos están mintiendo. Pero bueno, estamos en la primera fase de indagación. Bien, estamos aquí. Ahora, lo que les está esperando a ustedes, aquí ya lo tengo listo. Caramba. Es esto. Es esto. Recorridos y diagramas de flujo. Para entender el control interno de las empresas. A eso se refiere la guía. El auditor debe entender lo siguiente, dice. Todo lo que significa la entidad, primero. Factores internos, factores externos, todo lo que hemos aprendido aquí. Otra vez. Aquí. Esto. De eso está hablando. Dice, el auditor debe entender profundamente los factores externos, los factores internos. ¿Ok? También lo pueden ver de otra manera. Un segundito, se va a cortar, estoy acabando la batería. Bien, sigamos. ¿Ok? Todos los factores internos, todos los factores externos para identificar los riesgos. Eso está diciendo. Volvamos a a la guía. Debe entender todos los factores de la industria, regulatorios, etcétera. Tanto los factores internos como los factores externos. La naturaleza de la entidad, ¿no? Y sus políticas contables. Lo mismo, cuando estemos aquí, eso también está en la línea 315. A ver. Aquí. Aquí. Que ya lo hemos visto también. Entonces, el proceso es
como lo hemos visto, identificar los riesgos, evaluar los riesgos a nivel de negocio y estamos ahorita a nivel de negocio, para luego bajar hasta nivel de aseveraciones, comprender el control interno, etcétera. ¿Y cómo se realiza eso? Como decíamos aquí, eso se realiza primero comprendiendo la entidad y sus factores internos y externos. Para después vamos a llegar hasta nivel de aseveraciones. Pero primero hay que entender la entidad. Eso dice la 315. Entonces dice, debe entenderse a la entidad, sus operaciones, su estructura, hasta sus políticas contables, como aquí está diciendo la guía, ¿no? Eso se llama el marco de información financiera aplicable. Tenemos que saber cómo hace la contabilidad, ¿no? Cómo es que evalúan los inventarios, cómo es que evalúan la propiedad, planta y equipo, cómo se hace el reconocimiento, etcétera. ¿Ok? Bueno, solo les estoy guiando cómo tienen que leer este capítulo. Tienen que entender cuáles son los objetivos y estrategias de la entidad. Ya les he explicado eso. Aquí, todo eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Tenemos que saber cuál es la estrategia de la entidad, ¿vale? ¿No ve? Y cuáles son los objetivos de la entidad. Les está repasando lo que ya sabemos. ¿Cómo se identifican los riesgos? ¿Cómo se valoran los riesgos? La pregunta que hay que hacerse es, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Eso es el riesgo. En realidad el riesgo es la posibilidad de que no se cumpla un objetivo. ¿Cómo se identifica? Es suponiendo ustedes que que puede salir mal en un proceso. Con ustedes hemos identificado ya los procesos, estos, ¿no? Ventas, cobranzas, los flujos de efectivo, compras, pagos, inventarios. Bien, ¿qué puede salir mal? Es la pregunta. ¿Se vende mercadería? Bien. ¿Cómo se vende? ¿Al crédito o al contado? Si se vende al crédito, ¿qué puede salir mal? ¿Qué afecta a los estados financieros? ¿Qué puede salir mal que afecte a los estados financieros? Eso es, así se identifica. Si uno piensa y dice, de repente se está otorgando créditos a clientes que son morosos, ¿no? ¿Cómo les vamos a otorgar más crédito? Lo que está pasando, lo que podría traer como efecto o como consecuencia, ¿ok? Es que si otorgamos créditos a clientes que no son buenos clientes, entonces básicamente estamos aumentando las cuentas incobrables. Ah, eso puede salir mal. Que se esté facturando, ok. Y si está mal facturándose, ¿qué puede salir mal?
con la factura. Con la factura puede decir que esté mal calculada la factura en cuanto al costo unitario. ¿Qué puede salir mal? Otra cosa que puede salir mal, que esté mal calculado los impuestos. Al momento de registrar la factura, ¿qué puede estar mal? Al momento de registrar el pago, de repente le está cargando la empresa a otro cliente equivocado. Eso puede salir mal. De eso está hablando. Dice, cuando quieran ustedes identificar los riesgos, deben preguntarse qué puede salir mal. En cualquier ciclo de transacción que aquí tengamos, ¿no? Ejemplo, en el efectivo. ¿Qué puede salir mal en el efectivo? Que no todo el efectivo esté siendo depositado, que el cobrador cobre y se lo meta a su bolsillo la plata. Eso puede salir mal. Ese es el riesgo inherente. ¿Ok? En compras, por ejemplo, aquí, en compras y pagos, ¿qué puede salir mal en comprar mercadería? Que hayamos comprado mercadería y que no haya entrado todavía a almacenes. Eso puede salir mal. Que entrando o teniendo la mercadería, puede ser que esa mercadería no tenga las especificaciones correctas. Que yo haya pedido clavos de 2 pulgadas y me haya llegado clavos de 1 pulgada. Eso puede salir mal. O finalmente que no haya llegado. De repente la empresa está pagando y no ha llegado la mercadería. Eso es lo que puede salir mal. ¿Puede salir mal qué? Que se registre erróneamente. Que en vez de registrar crema de zapatos, registren cremas dentales. Error. ¿Qué puede salir mal? Que no estén controlando las entradas en los almacenes. Eso puede salir mal. ¿Qué puede salir mal? Que esta empresa vende químicos y vendiendo químicos, ¿no es cierto?, dejen junto en el almacén de los alimentos. Eso puede salir mal. Los alimentos para los empleados están junto con los químicos. En uno de esos van a comer en el comedor los empleados de la fábrica y muchos se van a poner mal o hasta alguno va a morir. Eso puede salir mal. Eso significa, ¿qué puede salir mal? Bien, puede ser que no todas las ventas estén registradas, digamos, como ejemplo de qué puede salir mal. Y entonces, ahora hay que valorar eso. La segunda fase, después de identificar, es valorar. Quiero decir, en función de la probabilidad de impacto. Eso que estamos diciendo, ¿no? Que se pongan los químicos junto a los víveres en el mismo almacén y que después los empleados se enfermen con la comida que se les da en el comedor. ¿Es probable? Es la pregunta. ¿Sería de gran impacto? Si se muriera algún empleado, sería de gran impacto, grave. Pero, ¿es probable? Entonces uno averigua a la empresa y es probable, el gerente va a decir, aquí no tenemos comedor. Entonces no es probable. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, sería de gran impacto si es que realmente tenemos
ventas, ¿no? Y que no nos paguen. Si eso fuese así, sería de gran impacto. Pero es probable, preguntamos otra vez, ¿sería un problema que no cobremos y haya muchos créditos incobrables? El cliente les va a decir, ¿saben qué? Nosotros, el 95% de nuestras ventas en este supermercado son al contado. Ah, entonces no es probable. Si esta empresa da créditos, porque es, por ejemplo, una empresa Dismark, que vende refrigeradores, computadoras, lavadoras, planchas, etcétera, y las personas entran y dicen, ¿y me pueden dar al crédito? Sí, les damos al crédito. Ahí es probable que hayan cuentas incobrables. Sí, es probable porque aquí dan crédito, ¿no? Entonces, ¿y sería de gran impacto para la empresa? Sí, es probable. Y de gran impacto, entonces eso es un riesgo alto. Así es como se valora el riesgo. Bien. La valoración del riesgo va a estar ya les he dicho, en el capítulo 9. En el capítulo 9. Ahora, esa valoración de riesgo es sugerencia de esta guía y de nosotros también, que lo vamos a hacer con una ponderación del 1 al 5. Eso ya lo hemos visto aquí. La ponderación va a ser de evaluación de esos riesgos de 1 al 5, que debe estar por aquí. Esta ponderación, ¿no? De esto está hablando. La ponderación de la probabilidad y la ponderación del impacto va a ser de 1 al 5. De 1 al 5. Es un riesgo alto, una probabilidad de ponderación del 25. Eso quiere decir 5 de probabilidad, 5 de impacto. Ese es el riesgo altísimo. Bueno, de eso está hablando la guía. Solo estoy haciendo una dirección para que ustedes puedan leer este capítulo. Entonces, lo primero que hay que hacer, como puntos a considerar, es que hay que poner corte de página. No encuentro un corte de página. Insert. Ok, lo primero que deben hacer es identificar entonces los riesgos. ¿Cómo se identifican los riesgos? Pensando en qué es lo que puede salir mal. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de riesgo? Entonces, los tipos de riesgo son de 3 niveles. Los tipos de riesgo son de 3 niveles.
riesgos a nivel de la entidad, riesgos a nivel de procesos y riesgos a nivel de aseveraciones. Bien. En este instante, la guía les está diciendo, los riesgos pueden ser a nivel de negocio primero, o sea, les está enfocando el primerito. Cuidado, todavía no está hablando de procesos, solo está tomando los riesgos a nivel de la entidad para empezar, donde siempre hay que considerar la posibilidad de riesgo de fraude. ¿Ok? ¿Qué puede salir mal con relación a esos factores internos y externos de negocio? Y esa ponderación que hacemos de 1 al 5 va a definir, ¿ok?, que los riesgos sean altos, moderados o bajos, según la ponderación. Ya en el capítulo 10 vamos a ver que aquí hay un pequeño aditamento y aquí también un pequeño aditamento, pero de principio son altos, moderados o bajos. Altos, moderados o bajos. Y estamos en riesgo de negocio. ¿Sí? Y donde hay que también ver es si hay riesgo de fraude. Los riesgos de negocio tienen que ver con los objetivos y estrategias de los negocios. Como siempre lo hemos dicho, los riesgos a nivel de negocios tienen que ver con estos factores internos y sus estrategias de negocios. ¿Ok? De eso está hablando. Ejemplos. El que la empresa desarrolle nuevos productos. ¿Qué puede fallar? Yo desarrollo nuevos productos. Ahora yo vendía tantos helados. A ver, vamos a hacer un helado de fricasé. Estoy diciendo cualquier cosa. Porque ya han hecho helado de api, helado ¿no?, de arroz con leche, todo. Ahora se me va a ocurrir hacer helado de fricasé. ¿Qué puede salir mal? Eso es el riesgo. Desarrollo de nuevo producto, el helado de fricasé. ¿Hay algo que puede salir mal? ¿Qué es lo que ustedes creen que puede salir mal? Lo que puede salir mal es que no les guste. El fricasé caliente es riquísimo, pero el fricasé helado debe ser muy feo. Entonces puede haber un fracaso. Eso es el riesgo, que el nuevo producto no se venda. Pero en contabilidad, ¿qué tiene que ver? Que tengamos una gran producción de helados de fricasé, tratemos de vender y solo se vende el 5%. Habremos perdido la mercadería del 95% porque no se va a vender. Y entonces la evaluación de la mercadería, ¿no?, va a bajar. O de repente va a ser 0 y hay que dar de baja de los activos. Ejemplos, solo ejemplos nomás son. Que vayan a otro mercado, ¿no? Entonces digan ustedes, ¿qué tienen? Nosotros producimos medias de lana para los hombres y mujeres y producimos chompas y llamadas de plumas.
¡Qué bien! Entonces, vendemos normalmente en La Paz, en Oruro, y en las mañaneras, qué sé yo. Muy bien. Y resulta que ahora decimos, llevaremos esa mercadería a Santa Cruz. Van a vender la mercadería a Santa Cruz de medias de algodón, medias de lana, chamarras, chompas de alpaca. Se ponen en el mercado de Santa Cruz y no venden. ¿Por qué no venden? Porque en Santa Cruz no es pues un mercado adecuado. Santa Cruz no es un mercado adecuado para la venta de chamarras. Tal vez un rompevientos máximo, pero no pues chamarras. Venderán unos cuantos por ahí que les hace tal vez frío o para el siguiente invierno, porque el invierno en Santa Cruz también suele ser fuerte, pero 1 o 2 días. Después todo el año andan en poleras. Por lo tanto, vender chamarras en ese mercado es inadecuado, lo cual hace de que el riesgo sea alto. El otro es que haya fallas en los productos, que haya fallas en los productos. Y así. Entonces, ¿qué riesgo hay eso? Que todo el mundo en el mercado digan, ¿qué estás comprando? ¿No? Estas poleras chanchito. Ah, poleras chanchito, sí. Entonces, todo el mundo sabe, ¿qué te has comprado? Polera chanchito. Ah, no te compres pues, esa polera no sirve. Entonces, hay una mala reputación en el mercado, puede traer mala reputación. O el riesgo de fraude, de que hayan 3 condiciones. Hay un incentivo, presión, ¿no? O racionalización. Son 3, ¿no ve? Que haya incentivo, que haya presión o que haya una racionalización. En todo caso, una oportunidad. Una oportunidad. Entonces, puede ser que haya incentivo o presión. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Si el contador tiene algún problema grave, puede hacer todo lo posible para cometer un fraude. Si la empresa esta es del exterior y el gerente general, su sueldo está condicionado, ¿no? A que obtenga buenos resultados, tiene incentivo, presión. Entonces puede cometer fraude, ¿no? O lo otro es que, ¿qué tenemos aquí? Somos una empresa minera que produce oro. Sacamos de el río con dragas. En la medida que se estén sacando con dragas, puede ocurrir que algunos de los mineros todo el tiempo un poquito de ese oro oculte en su bolsillo. ¿Por qué? Porque mira el oro ahí, nadie lo está mirando y se mete al bolsillo. Eso se llama oportunidad. No solo sucede con el oro, puede suceder con inventarios, puede suceder con, ¿no? Puede suceder con el efectivo. Cuando ustedes entran a un supermercado, pareciera que nadie los está observando. Señores, hay cámaras por todo lado. Entonces, pudiera ser que miran a los 2 costados y dicen, nadie me está mirando. Entonces agarran y toman qué sé yo, lo que sea, ¿no? Por decir, unos chiclets. Y se meten al bolsillo, como es chiquitito. Entonces, eso se llama oportunidad. Nadie los está viendo y toman. Ya después vamos a ver que para que eso no ocurra en un supermercado se ponen cámaras. Eso se llama control. Pero primero, en un supermercado uno puede mirar y ve tantos productos chiquititos que algunos pueden meterse al bolsillo.
Hay muchos factores de riesgos que el auditor debe entender. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra esto que está pidiendo? La NIA 315. ¿Cómo se logra eso? ¿No? Más abajo estaba. Ahí está. Eso se logra entendiendo muy bien la entidad, entendiendo la entidad para identificar los factores de riesgo. Así se logra. Entonces, con fuentes de información, ¿de qué cosas? Las fuentes de información que uno pueda obtener, ¿no? Para identificar los factores internos y externos. Mercados, proveedores, leyes, regulaciones, etc. ¿Cómo entendemos eso? No es difícil. Hay que concentrarse y tal vez utilizar algunas herramientas que son de administración. Ejemplo de esas herramientas para comprender, ¿no? Para identificar los factores. ¿Cómo se identifican esos factores internos y externos? Proveedores, competencia, etcétera. Y entonces uno tiene varias herramientas que pueden ayudarnos de los administradores. Ejemplo, el más conocido, FODA. Ejemplo, PESTLA. ¿No? Voy a poner en tabla porque quiero hacer un énfasis de algo más. Decía, ejemplo, prefiero marcar porque puede ser que digan hay que hacer análisis. No, no hay que hacer análisis, sino es tomar ejemplo de las herramientas administrativas, como por ejemplo, FODA. ¿Ok? Que nos va a identificar las fortalezas, las debilidades, etcétera, que tiene la empresa. En fortalezas en recursos humanos, fortalezas en maquinaria, fortaleza en mercados, etcétera. Por ejemplo, PESTLA, ¿no? FODA nos va a define la situación de la empresa y sus perspectivas futuras. ¿Ok? ¿Cómo estás? Bien fortalecido. Ah, entonces te espera un buen futuro. Eso es. ¿Ok? PESTLA nos va a definir el nivel de dependencia. ¿De qué? El nivel de dependencia de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y medioambientales. Entonces, hay que describir si lo político le afecta, lo económico le afecta, qué leyes le afecta, qué aspectos sociales, dependiendo de la empresa.
¿Y cuánto dependen de la tecnología? ¿Cuándo todo depende del gobierno, etcétera? Pueden utilizar las 5 fuerzas de Porter. De Porter. ¿Ok? ¿Qué tiene las 5 fuerzas? La capacidad de negociar con clientes, la capacidad de negociación que se tienen con proveedores, la competencia, la rivalidad de la competencia y los productos sustitutos, que son los 5. Entonces, eso es lo que va a definir para que tengan efecto en la rentabilidad, porque cuanto más competencia hay, obviamente tenemos que bajar los precios, hay que hacer estrategias de ese tipo, baja la rentabilidad. Cuanto menos clientes tengamos, baja la rentabilidad, y así sucesivamente, porque es difícil negociar con los clientes, aumentar los precios, por ejemplo. El cuadro de mando integral y sus 4 perspectivas. ¿Qué pasa con los recursos humanos, tecnológicos? ¿Qué pasa con los procesos? ¿Cuál es la velocidad de los procesos? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, de eso está hablando y dice, ¿cuáles son las fuentes de información? Dice esta guía. Hay entonces, dicen, factores internos y fuentes externas, fuentes internas y fuentes externas de información, como ven ustedes. Hay que tomar en cuenta los estados financieros, presupuestos, informes, etcétera, ¿no? También entrar a internet y buscar información, igual que buscamos de LATAM, ¿no? Sus memorias, todo eso. Acreedores y munirse, ya les digo, PESTLA, FODA, etcétera, que va a ayudar a identificar esas fuentes internas y externas de riesgo. Y también información no financiera. ¿Cuáles son los factores? Visión, valores, estructura de organización, archivos de recursos humanos, igual, artículos de prensa, lo que sea, en forma ordenada. Ahí, con todo eso, vamos a lograr identificar lo que son los riesgos, ¿no? Hay más competencia, ¿qué puede salir mal? Hay menos clientes, ¿qué puede salir mal? Hay pocos proveedores de materia prima, ¿cuántos? 2. Uy, ¿qué puede salir mal? ¿Qué pasa si ninguna puede proveernos de la materia prima? Nuestra empresa va a estar parada por meses porque no tenemos materia prima. Eso puede salir mal. Uy, riesgo. ¿Ok? Y a los procedimientos de valoración de riesgos es considerando los factores, la naturaleza de la entidad, esas políticas contables, ¿no? Objetivos y estrategias de los negocios y todo esos ponderados de 1 al 5, como lo hemos ido viendo. Ese es, ¿ok? Todas esas fuentes de riesgo que acabamos de ver, que van a terminar en los estados financieros, factores internos, externos, etcétera, y todos estos van a definir, inclusive las fuentes de riesgo pueden verse hasta en los controles internos. ¿Eso qué quiere decir? Si una empresa no tiene controles, hay mayor riesgo. Si el año pasado tuvo muchas observaciones de control interno, hay mayor riesgo. ¿Ok? Bien. Todos esos hacen a los factores de riesgos. Todos estos factores internos, externos, etcétera, naturaleza de la entidad, que es lo que deben ustedes leer para que podamos entendernos bien, ¿no? Que el fraude puede ser cometido por los dueños, propietarios o por los empleados. Y los empleados cometen fraudes pequeños, los dueños y gerentes pueden cometer fraudes de mayor magnitud,
¿Dónde lo dice? Aquí en la guía. Este capítulo. ¿No? Bien. Entonces, porque existe, también ya lo dijimos, la presión, la oportunidad y la racionalización. Ahí está, ¿por qué la presión? ¿Por qué la oportunidad? ¿Y qué significa la racionalización? ¿Cómo se producen esos posibles fraudes? Y no olviden de que si entran en duda en una empresa, a eso se llama escepticismo profesional. ¿Ok? Escepticismo profesional, duda, eso es. Bien. Con eso ustedes pueden armar y decir, este es un negocio y las fuentes pueden ser los objetivos de la entidad, los nuevos productos que se están presentando, depende de, ¿no? El COVID, ¿sí? El jefe de contabilidad no está, descubrimos que no está capacitado, y así, muchos factores de riesgo. ¿Ok? Ahí tienen un ejemplo, en el caso de Defta Furniture, que es la empresa de muebles, que es lo que en ese caso se están considerando, es un ejemplito nomás. Este es un ejemplo de papel de trabajo, ¿no? Asociado a qué aseveraciones van a estar afectando. Todos esos ejemplitos son ejemplos. O en el caso de la más chiquitita, que es la Kummer. Entonces, los factores que hay que considerar son menores también, ¿no? En ese caso, el memo es más chiquitito. ¿Sí? En una empresa mediana, es más grande su papel de trabajo. Y obviamente, si la empresa fuera muy grande, como en el caso de LATAM, hay que hacer muchas consideraciones. Pregunta, señores, este capítulo está terminado, nos vamos rumbo a la guía 2 de cómo vamos a valorar y cómo vamos a identificar los riesgos significativos. El lunes el examen, hasta donde hemos terminado el caso de LATAM. Nos vemos entonces el día lunes temprano. Licenciado, Sí, cualquier comunicado por Facebook les voy a hacer, claro. Dígame. licenciado, ¿le vamos a entregar en Excel el examen? Yo voy a, como siempre, yo les voy a poner un papel de trabajo con espacios vacíos para que llenen. ¿Ok? Seguro es que les voy a poner una empresa, ¿no? Una empresa y donde van a estar los estados financieros, van a tener que calcular la materialidad, identificar los ciclos de transacción, las cuentas significativas y después van a tener que asociar todo lo que significan las aseveraciones. Este examen es relativamente fácil. ¿Ok? Bien. Entonces, estén atentos al Facebook. Que estén bien, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, que estén bien.